3, 2. ¿Qué es esa ambulancia? O sea, un día traes una pistola de rayos láser y otro día empiezas con una ambulancia. Hola, este es el programa con el comienzo más extraño del universo. Esto es Hi K-Pop. Yo soy Mariam. Y yo soy Estrella. Antes de empezar a hablarles de lleno de los temas que tenemos preparados, les vamos a traer, como ya dijimos, comebacks. Vamos a traerles algunas noticias que de hecho bizarras. La mayoría están así medio fatídicas. Yo creo que por eso la ambulancia de hace ratito. Ándale. Y luego en la sección de dramas les voy a hablar de My Shy Boss, que se las quiero recomendar a todas las personas que tengan social anxiety. Y también tenemos algunos temas en nuestra nueva sección cultural. Yay. Otro combo que estaba esperando así con todo mi corazón era el de Ailey, para que se redimiera por su debut en Estados Unidos, entre comillas. Es una canción bastante tranquila, bastante relax. Yo esperaba una balada, la verdad, por el nombre y el concepto que traía en el video, el look que traía, pero es más como es como pop chill. Tiene unas partes en el coro bastante bonitas que juega mucho con su voz y me ofrece cosas nuevas que no le había escuchado, entonces me gustó. Estoy muy contenta con su comeback. No es la misma Ailey de que estamos acostumbrados de vocales poderosos, así de que te dan un puñetazo en la cara. Pero tampoco es la Ailey que escuchamos en su debut americano, ¿verdad? No. Perfecto, we're good. También ya salió por fin la canción de Taeyeon, que se llama Fine. Bueno, su title track, que se llama Fine, que es la canción, una de las canciones que va a estar promocionando de su primer álbum completo en solitario. El tema se trata de una ruptura y pues vemos en el video cómo está recordando los momentos que pasó con su novio, pareja. Y la de 100% que que yo sé que Mariam la estaba súper esperando. Sí. Y que las agrupo porque se tratan básicamente lo mismo. De hecho, están contestando. Sí, ándale, haz de cuenta que sí, exactamente. Porque en la de 100% igual se trata de un breakup y vemos a él como está recordando los momentos que pasó con ella. Aquí hay gato encerrado. Sí, exactamente. De los próximos comebacks que va a haber, hay dos que me tienen especialmente emocionada. Que por supuesto es el de GOT7. Arrival. Seguimos todavía con la serie de Flight Log. Sí, Flight Log, que es todo lo que tenga que ver con el avión. Espero que no terminen estrellándose. Ya vimos un pedacito de lo que se va a tratar en el teaser. Y el otro que también me emociona bastante es el de G-Friend. ¡Sí! ¡Oh! ¡No me acordaba! ¿Qué onda con los teasers de G-Friend? ¿Verdad? Me gustó muchísimo este cambio. Desde hace tiempo ya habían anunciado que el nuevo sencillo iba a ser Girl Crush. Uh-huh. Y me gustó mucho cómo se ven. Literalmente se vio que crecieron de una canción a otra. Y bueno, como escucharon al inicio del programa, llamamos una ambulancia porque hubo un par de accidentes. El primero de ellos es que Jungkook se cayó del escenario durante el concierto de 2PM Six Nights. Resulta que Jungkook se tenía que subir a una plataforma que se iba a mover hacia el centro, pero como que él no sabía que se iba a mover hacia el centro. Ajá. Y al momento que empezaron a hacer el movimiento, ajá, se cayó, se quebró el brazo derecho, cerca del codo. Ajá. Y el dedo medio. Tuvieron que suspender el concierto. No supe qué comentarios estaban haciendo, pero vi una nota de que JYP iba a tomar acción legal contra comentarios maliciosos sobre la caída de Jungkook, así que no, o sea, si se cayó el dude, ¿qué comentario malicioso puedes hacer? O sea, ¿a qué te caes, baboso? Así. Estás todo tonto. ¿Qué les pasa a Jungkook? Nadie haga comentarios malos en contra de él. Y ahora les voy a platicar de un drama que no sé si me está gustando o me está incomodando, pero no puedo dejar de verlo. Se llama My Shy Boss. La serie comienza con un suicidio. Y fue que, ¿what? Conforme van pasando como ciertas acciones, te vas dando cuenta que en realidad no es que el jefe sea tímido, sino que sufre de ansiedad y tiene cierto grado muy alto de ansiedad social. Hay muchas escenas donde está la toma de él y su cara y sus pensamientos están con voz en off, pero no puede externarlos. Y yo me empecé a sentir muy identificada cuando él está presenciando cierta escena y quiere intervenir, pero empieza en su mente a pensar todos los what ifs. Sé que muchas personas tenemos cierto grado de ansiedad social, aunque no sea tan fuerte como este chavo,
pero el empezar a pensar, ¿qué pasa si yo hago esto y a la otra persona no le parece? Y el chavo aparte tiene una vida medio difícil porque él no quería ese puesto, es CEO de una empresa de publicidad y termina encargándose de un equipo de comunicaciones siendo una persona que no se puede comunicar. Tiene un papá ¡Demonios! que es bastante exigente, que siempre le está gritando de que ¿por qué no puedes ser más como tal persona? ¿Por qué no puedes externar tus pensamientos? O sea, ¿qué clase de hombre no puede expresar su opinión? Entonces tiene que vivir a diario con la presión de su familia, de su trabajo, la presión social, y entonces todo eso solo hace que él se encierre más en su propio cascarón. Y está muy padre cómo van poniendo ciertas situaciones para que él empiece poco a poquito a salir de ese hoyo. De ese estado en el que está. Ajá. Jamás en la vida podría haber ese drama. Está muy padre, la verdad. Me está gustando, pero al mismo tiempo me hace sentir incómoda porque me siento identificada con algunas de las situaciones que están pasando. Y eso que el grado de ansiedad social que yo tengo es bastante bajo. O sea, yo siento que puedo externar muchas cosas y mi ansiedad más bien se vuelve un poquito más intensa entre más se van acercando las personas a mí. Creo que cuando son más lejanas, por decir, cuando estoy conduciendo en un escenario, no tengo ansiedad social para nada. Ajá. Es como lo contrario al pánico escénico. Estoy súper a gusto porque no hay un contacto personal y directo. Conforme voy agarrando confianza con la gente es donde empiezo a dudar de mí misma y digo, ¿y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si no les gusta? ¿Y si les gusta y no hago lo que quiero? O sea, ahí es donde empiezo a tener muchos issues mentales y es donde digo, ajá, entiendo tus penas, amigo. Entonces se la quiero recomendar a todas las personas que tienen cierto grado de ansiedad social porque creo que les puede beneficiar saber que no estamos solos. En nuestra sección cultural les vamos a hablar de el inicio del movimiento de resistencia en Corea. Aunque se considera como una especie de día de la independencia, no es en sí el día que Corea se independizó de Japón, sino fue el día en que Corea, así como aquí en México que tenemos el día de la independencia, pero no es realmente el día de la independencia, sino el día que todos firmaron y el día que se declaró. Sí, que dijeron, vamos a ser independientes, pues Corea del Sur también tiene este movimiento que se llama Samil, que literalmente es 3-1, 3-1. O sea, 1 de marzo. Literalmente fue el día que los coreanos se juntaron, firmaron un papel y dijeron, vamos a ser libre, y luego le dijeron, mira Japón, en tu cara. Y comenzó este nacionalismo muy fuerte que caracteriza muchísimo a Corea. Tengo mucha curiosidad de saber cómo se vive, o sea, si realmente lo conmemoran o qué hacen. Y también otra cosa bastante interesante que está sucediendo en estos momentos es que Corea está mostrando interés en firmar un tratado de libre comercio con México. Sabemos que ahorita hay mucho flujo de personas coreanas que se están viniendo al país. Hay muchas industrias nuevas que se están creando. Solo para mencionar algunos ejemplos, el año pasado se abrió aquí en Monterrey, Nuevo León, una planta de Kia. De hecho, hay una mini ciudad de coreanos por el área de pesquería, Apodaca. O sea, ya hay letreros en la calle en coreano. También estaba leyendo que en Baja California se produce muchísimo del material que se usa para electrónicos de Samsung. Entre las cosas que a ellos les interesa obtener de México es, aparte de las cosas que ya les enviamos como partes de carro, como los de Kia, como todos los electrodomésticos para Samsung. Todas las cosas serias. También están interesados en comprar aguacate, carne y tequila. Porque prioridades, gente. Claro. Y le comentaba a Mariam, bueno, ¿y nosotros qué podemos querer de Corea? Porque, o sea, pues nosotros ya les damos ya les damos materias primas, partes de coches, les damos mano de obra, les damos, ahora que les vamos a dar aguacate, le vamos a dar alcohol, les vamos a dar aguacate, les vamos a dar carne. Espera, o sea, ¿cómo que qué queremos de Corea? Queremos coreanos. Pero no puedes comprar coreanos. K-pop. Ok, no, ya hablando en serio, cosas que nos interesan de Corea son principalmente los electrodomésticos y más que nada la inversión. La inversión
tienen hasta ahorita, pues para que se den una idea, ya hay más de 1,800 empresas coreanas establecidas en México, con una inversión de más de 5.600 millones de dólares en sectores automotrices, electrodomésticos, acero y electrónica. Ya viéndolo así, sí me sorprende, pero bienvenidos coreanos, esperamos que esto mejore nuestra economía, que el peso suba en lugar de bajar, como siempre. Y que tengamos una muy buena relación de negocios. Sí, porque eso puede llegar a muchos tratos diferentes. Y esto ha sido todo por el programa de hoy. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.